¿Cómo está usted, mi amigo oyente? Le saluda Iliani Rodríguez, dándole la más cordial bienvenida a Reflexiones con Joel Jiménez, que produce Latínome, Latino Missions Evangelism. Joel Jiménez es egresado de varios seminarios y universidades cristianas, donde ha hecho estudios de teología, psicología y música. Actualmente es el director del Departamento Hispano de Latínome y pastor de la comunidad latinoamericana en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América. Esta reflexión es parte del programa radial que se transmite en algunos estados de la Unión Americana y diversos países de América Latina. Con ustedes, Joel Jiménez, con el tema ¿Debe un cristiano participar en la política? Hola amigos, les habla Joel Jiménez para invitarles a meditar sobre una pregunta que es obligada en estos momentos. ¿Puede un cristiano participar en la política? Para los que vivimos en Estados Unidos, nos damos cuenta que estamos en plena efervescencia política. A partir del sorpresivo triunfo del candidato republicano, las especulaciones en todos los medios de comunicación están a la orden del día, especialmente en cuanto a los temas de inmigración, economía, relaciones internacionales, por mencionar algunos. Ante todo esto, los creyentes en Cristo no podemos estar ajenos a la política. La participación del pueblo evangélico fue determinante en el triunfo de Donald Trump. Como dijeran los noticieros, la votación de los hispanos no fue suficiente para darle la victoria a Hillary Clinton. Bueno, esta situación nos lleva a replantearnos una pregunta que ha estado latente en el pueblo cristiano por muchos años y en muchos países. ¿Puede un cristiano participar en la política? ¿Es correcto que un cristiano se meta de lleno a la política? Otros se hacen la pregunta, ¿se puede ser cristiano y político al mismo tiempo? Para analizar este tema, vamos a tomar como referencia una vez más los escritos del teólogo dominicano Otto Sánchez, a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Otto Sánchez menciona que, cito textualmente, a través de los años y aún hoy en día, la Iglesia ha reaccionado de diversas formas, principalmente con estas tres posiciones: el activismo social, el fundamentalismo recalcitrante y la perspectiva bíblica balanceada. Fin de la nota. Voy a repetir las tres posiciones que han sido la reacción de la Iglesia a la pregunta si puede un cristiano participar en la política. 1. El activismo social. 2. El fundamentalismo recalcitrante. Y 3. La perspectiva bíblica balanceada. Estos van a ser la fuente de nuestro análisis. Número 1. Activismo social. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos eso de activismo social? Es aquella tendencia de la Iglesia o de algunas iglesias y determinados teólogos de hacer como fin último de la Iglesia los cambios sociales que mejoren la vida de la población. Tal vez usted, amigo oyente, haya asistido en alguna ocasión a una iglesia donde el sermón del pastor parecía más un discurso político que un mensaje bíblico, en donde se le proponía a la gente que se insubordinara al sistema político o de gobierno. Fue esta visión, comenta Otto Sánchez, que llevó a muchas iglesias a abrazar la teología de la liberación y a seguir a teólogos católicos como el brasileño Leonardo Boff, al sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez o al sacerdote y guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo. Si usted recuerda el levantamiento de los zapatistas en Chiapas en el último año del mandato de Carlos Salinas de Gortari en México, y muchas de las guerrillas en América Latina fueron producto de una combinación de la fe o religión con la teología de la liberación. Muchas iglesias, al ver las víctimas de la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la injusticia, etc., abrazaron el activismo social y sus diferentes manifestaciones como método de lucha, sentencia Otto Sánchez. Si usted no sabe qué es eso de la teología de la liberación, solo le diré en esta oportunidad
que es simple y sencillamente la ideología marxista-leninista cubierta de terminología bíblica. En otras palabras, la teología de la liberación, estrictamente hablando, no es teología, sino marxismo con términos bíblicos. O, como lo advierte Otto Sánchez, el activismo social y su manifestación a través de la teología de la liberación no es una alternativa teológica que encuentre apoyo en las Escrituras, aunque se usen algunos textos bíblicos, pues estos textos están fuera de contexto. La teología de la liberación pierde de vista la naturaleza y propósito de la Iglesia. Si bien es cierto que los males de la sociedad nos afectan, la manera que tiene la Iglesia de combatirlos es por medio de la predicación del Evangelio, y no por medio de la lucha armada. El mensaje del Evangelio busca transformar al ser humano por medio de la gracia de Cristo y no por medio de la superación de los males sociales. La Biblia promueve el progreso, el trabajo, la dignidad y la redención integral del ser humano, pero a través de la obra redentora de Cristo en nosotros. Concluyendo este primer punto, podemos decir que para aquellos que creen que el fin último de la Iglesia es el activismo social o el mejoramiento de la vida de la población, el creyente no solo puede participar en la política, sino que debe participar en la política. Número 2. La segunda postura es la postura fundamentalista. Aquí estamos viendo el otro lado de la moneda, que se conoce como fundamentalismo o también se le llama fundamentalismo recalcitrante. Aquí hay un repudio al activismo social. Se desconectó de sus responsabilidades civiles y de todo lo que tuviera que ver con la participación en la búsqueda de soluciones a los males que aquejan a la sociedad. Es John Stott quien explica una versión sobre el abandono de la Iglesia a su misión integral y señala que los principales elementos que han influido en el surgimiento del fundamentalismo fue la reacción o rechazo al evangelio social del teólogo Walter Rauschenbusch y la desesperanza en el periodo entre las dos grandes guerras mundiales. Tenemos que aclarar que este rechazo al activismo social propuesto por el fundamentalismo actual tiene una larga historia de antecedentes que se le conoce como ascetismo. En el devenir de los siglos, cuando la Iglesia se empezó a mundanalizar, especialmente a partir del siglo IV después de Cristo, en la que muchos llegaron a pensar que aún dentro de la Iglesia ya no se podía vivir en santidad, pues la misma Iglesia era partícipe de muchas inmoralidades, la alternativa que encontraron fue separarse o aislarse de la sociedad y de la misma Iglesia. Fue así como surgieron los ermitaños, los santos de los pilares, los conventos, los monasterios, en el que se flagelaban el cuerpo, se herían, se autoinfligían castigos corporales, pensando que de esta manera obtendrían la victoria sobre el pecado y la maldad. Este ostracismo, sin embargo, no los libró de las tentaciones de la carne, y lo que es más grave, los aisló de su contexto o realidad, al grado que dejaron de incidir en la sociedad, es decir, dejaron de ser la sal de la tierra y la luz del mundo que Jesús esperaba de su Iglesia. Resumiendo este segundo punto, podemos afirmar que para el fundamentalismo recalcitrante, un cristiano no debe participar en la política. Un creyente en Cristo no podría ser político y si lo hace, se le consideraría un mal cristiano. Es decir, según esta postura, no se puede ser cristiano y político a la misma vez. Por último, número 3. ¿Cuál es entonces la postura bíblica balanceada? Otto Sánchez responde que es la que nos da el estándar de lo que debe ser el creyente y sus responsabilidades civiles, incluyendo la política. Las Escrituras nos señalan que nuestra manera de actuar no debe separar de lo que somos delante de Dios y de lo que debemos ser delante de los hombres. Para una postura bíblica balanceada, a la pregunta de si ¿puede un creyente participar en la política partidista organizada? Otto Sánchez responde, claro que sí. En absoluto sí, pero bajo ciertas condiciones. Un creyente
puede participar en la política bajo los estándares que la palabra de Dios establece de lo que debe ser el comportamiento ético de un discípulo de Cristo. Y para sorpresa de muchos, si usted va a la Biblia, podrá encontrar que varios de los hombres que Dios usó para bendición de su pueblo fueron políticos encumbrados, de renombre, de fama internacional, tales como José en Egipto, Daniel en Babilonia, David en Israel y muchos más. Bueno, los invito para la próxima reflexión en la que trataremos las características de un político cristiano. Que el Señor les bendiga. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta usted a través de estas reflexiones. Si desea más información sobre nuestro ministerio, por favor visite nuestra página web www.joeljimenez.org o escríbanos a nuestro correo electrónico reflexiones@joeljimenez.org. También puede llamarnos a los teléfonos 513-713-9905, nuevamente es 513-713-9905 o 513-255-8502. 513-255-8502. Si usted necesita orientación para su vida espiritual, si desea acercarse a Dios y no sabe cómo hacerlo, si tiene dudas con respecto a la palabra de Dios o si está atrapado en algunos hábitos pecaminosos que ofenden y lastiman a Dios, por favor no dude en contactarnos y le podemos ayudar en sus necesidades emocionales, morales y espirituales. Esta es una producción de Latínome, Latino Missions Evangelism. Se despide de ustedes Iliani Rodríguez.